Para los estados, ¿no? Paso de esta diapositiva, el deber de proteger pues se pone en práctica en sus funciones reglamentarias y normativas en particular, porque los estados pueden adoptar leyes, pueden adoptar planes de acción, pueden adoptar programas, pueden adoptar en definitiva políticas públicas o iniciativas legislativas de muy variado alcance y calado. Ahora os comentaré algún ejemplo. Desde los principios rectores hay un desarrollo en dos grandes líneas y ahora me detengo un poco en eso. En los principios rectores se tiene en cuenta también que el Estado tiene un papel y una posición particular cuando se trata de empresas públicas o empresas del sector público. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien de aquí está vinculado a alguna empresa pública o conoce empresas públicas? Pues la razón es que las empresas públicas son administración pública, es decir, son como si fuera el Estado. Y hay que atender a ese vínculo que hace también salir de esa relación pues unas consecuencias de derecho internacional, porque quien está actuando para el derecho internacional es el Estado, aunque sea una empresa pública, así que se impone unas obligaciones específicas de vigilancia, supervisión, cuando hay ese nexo entre el Estado y las empresas. Cuando es una empresa pública, claramente, cuando es una empresa participada o que recibe créditos para la exportación y tal, hay que atender a distintos casos. En los principios rectores, en su contenido, también se establecen en particular las obligaciones de los Estados cuando las empresas actúan en zonas de conflicto o alto riesgo. Este es un marco jurídico diferente, muy interesante, que está también muy claramente establecido en el derecho internacional. Vais a aprender mucho derecho internacional hoy. Es el derecho internacional humanitario, pero a mí me parece importante que lo sepáis, ¿eh? Ahí hay un conjunto normativo que proviene de las convenciones de Ginebra en el siglo XX, fundamentalmente los desarrollos más actuales, y que está muy claro. Está clarísimo lo que los Estados tienen que hacer y lo que no tienen que hacer en relación con la actividad empresarial y las obligaciones. Ahí hay incluso obligaciones para las empresas, porque algunas de esas normas prohíben que en tiempo de guerra haya pillaje de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, y existe el crimen de pillaje, por parte de un individuo, pero también por parte de organizaciones. Así que, por poneros solo un ejemplo, ¿no? En ese marco hay obligaciones ya muy pautadas y claras. Y los principios rectores incluyen todo el sector del derecho humanitario, digamos, en este aspecto, cuando se trata de actividad empresarial en zonas afectadas por conflictos. Y también pone el énfasis, finalmente, en relación con el deber del Estado, en la coherencia política. Hay coherencia, coherencia política. Buen momento. Oh, buen momento. Pues entonces, ¿qué os voy a contar yo? Que no sepáis ya el momento de la coherencia. Y sin embargo es esencial, ¿no? Lo sabemos que para que una organización funcione adecuadamente, y sobre todo se trata de una organización con políticas, hablamos con políticas o con políticas públicas o con compromisos políticos, si no se es coherente en relación con el Estado, es, por ejemplo, que cuando se va a elaborar un plan nacional, ¿no?, para poner en práctica los principios rectores, pues se supone que representantes de los ministerios concernidos tienen que estar al mismo nivel y estar todos ahí presentes en la elaboración, y que se conozca, ¿no?, lo que proponen, lo que transmiten, para que haya no solo un diálogo, sino una negociación real, que lleve a la coherencia política. La coherencia política también supone ser consciente de que la administración del Estado, y de nuevo vamos a la situación actual que también me habéis recordado, la coherencia política es recordar que el Estado no es solo Madrid, ¿no?, sino que el presidente Torra es Estado, él es
el máximo representante de la Administración del Estado en Cataluña. Él es, no el delegado del gobierno, él es. Eso es Estado. Pues las administraciones públicas tienen que estar capacitadas, conocer este marco, saber en qué nuevo elemento nos estamos moviendo, si no, es imposible. Y ya si hablamos de la coherencia política de los políticos, bueno, riámonos, sí, risa, sí, aplaudamos con risa, aplaudamos con risa. Bueno, os ponía, no voy a ir a la diapositiva más larga, sino voy a poner un ejemplo de esas funciones reglamentarias para dar algunas notas sobre la incoherencia y la coherencia, pero también sobre algunos resultados que a veces salen, no se sabe muy bien por qué, porque están ahí ciertas personas. Yo confío mucho en las personas y en la bondad de las personas. También si son guapos o guapas mejor, pero sobre todo en la bondad y en el talento de las personas. Y os voy a contar una anécdota sobre uno de los desarrollos más importantes que se han producido en las funciones reglamentarias del Estado. Es que hay estados en Europa que ya han adoptado leyes nacionales para establecer la debida diligencia de derechos humanos como obligatoria para las empresas. La han hecho para cierto tipo de empresas, no para todo. El ejemplo sintomático es la ley francesa, que se llama Ley del Deber de Diligencia para las empresas que tienen más de 500 empleados. Para empresas que tienen en el mundo, son las multinacionales francesas como Total, por ejemplo, ¿no? Para grandes empresas francesas, a lo largo de la cadena de suministro. Esa ley impone ese deber de diligencia. Y esa ley fue o ha sido objeto de una negociación en el Parlamento francés, con distintas versiones, como suele ocurrir en los trámites legislativos, y por no daros mucho el sermón, os diré que se comenta, se rumorea, que quien paró el sistema de sanciones más duro que tenía la ley y paró la ley durante el tiempo en que retornó al Senado francés fue el presidente Macron. Pero el presidente Macron, cuando no era presidente, después como presidente ha tenido que ratificar esta ley, ¿no? Por daros este anecdotario. Y ahí está Francia, ¿no? Campeona de la debida diligencia de derechos humanos. Hay otra ley importante, esta es del 2017, son todas muy recientes. En 2019 se ha adoptado en Holanda una ley de debida diligencia en relación con el trabajo infantil. Y mientras que la ley francesa se aplica a las empresas francesas, pero que operan a lo largo de la cadena de suministro, la ley holandesa se aplica a todas las empresas que vendan productos en Holanda. En más de 2 ocasiones, dice la ley, con que se vendan productos más, ya está sometida al ámbito de la ley. En Suiza hay una iniciativa legislativa que se va a aprobar antes de Navidad. En Alemania esa propuesta forma parte del Plan Nacional. En Finlandia se está proponiendo igualmente una legislación. Estos son los desarrollos más novedosos y vienen de la aplicación de esta parte de los principios rectores. El Estado, en sus funciones reglamentarias, puede ir estableciendo en el orden nacional como obligatoria la debida diligencia. Este es el gran desarrollo que viene a continuación de los planes nacionales. La primera de las funciones del Estado, digamos en el marco reglamentario y de políticas públicas, es adoptar un instrumento de políticas públicas. Y los planes nacionales, a los que dedicaremos la siguiente parte, pues van también insertados en este ámbito. Responsabilidad de las empresas de respetar, el pilar segundo. El pilar segundo sí que os he recogido el principio rector 15 expresamente, no lo he sintetizado como en el caso anterior, para que veáis estos elementos nuevos literalmente, ¿no? Los principios rectores establecen que las empresas deben contar, para poner en práctica esa responsabilidad,
con un compromiso político, por lo tanto con una política de derechos humanos. Y cuando vosotros de la gestión de recursos humanos paséis a gestionar los riesgos de derechos humanos de vuestras empresas actuales o aquellas en las que trabajéis en el futuro y estéis examinando o os contraten para que hagáis una evaluación de otras empresas, tenéis que ir a examinar a ver cuál es el compromiso político, cómo lo has formulado, qué has incluido aquí. ¿Qué has incluido? ¿Has incluido los derechos humanos afectados por tu actividad? ¿Puede tu actividad producir violencia sexual? ¿Es la violencia sexual un riesgo en tu actividad? Pues habrá que atender a casos que no son tan evidentes y ver la actividad de la empresa, su ámbito de influencia, el sector y concretamente analizar ese compromiso político que se requiere de ellas. Los principios rectores establecen también los criterios para formular ese compromiso político que tiene que ser adoptado a nivel directivo, tiene que ser transmitido públicamente a todos los grupos de interés, los externos y los internos. Y es un compromiso político que debe ser formulado con asesoramiento de expertos en derechos humanos, como vosotros estáis convirtiendo en la clase de hoy. El segundo requisito para poner en práctica esa responsabilidad de respetar es un proceso de diligencia debida. Este es de los elementos, si no el más novedoso de John Ruggie, porque aquí John Ruggie recogió lo que vosotros sabéis, lo sabéis mejor que yo, que hay un proceso corporativo de gestión de diligencia debida, un proceso de gestión. Y él ha cogido del derecho corporativo ese proceso de gestión y lo ha combinado con la diligencia debida en materia de derechos humanos. Y al mezclar ambos, el resultado es que la empresa debe diseñar un proceso con fases. Y a lo largo de esas fases tiene que cumplir lo que en derechos humanos se llama diligencia debida, es decir, identificar los riesgos, tomar medidas para prevenirlos, si no los puede prevenir totalmente, mitigarlos y rendir cuentas, es decir, explicar qué ha hecho y cómo lo ha hecho. Y en su caso, finalmente, acompañar ese proceso de un mecanismo de reparación de los impactos o consecuencias adversas en los derechos humanos. Este principio rector debe ser leído y si tenéis el instrumento de consulta de los que le siguen, el principio rector 16, 17, 18, 19, 20, 21. Es una clave fundamental. Yo diría, si no os queréis leer todo el texto de los principios, que es corto, son 32 principios, no es un texto muy largo, pero central para vuestra capacitación, para abrir un poco la mente a este nuevo futuro que ya está aquí, ese marco, y tratar de insertarlo y de ver cómo se lo aplicamos a la Real Federación Española de Fútbol. Os pongo, este sería un poco el esquema, que no sé si se ve muy bien, de ese proceso, integrando los tres elementos, desde el diseño del compromiso político hasta la remediación. Así que es del compromiso político a la remediación, la gestión de la debida diligencia integraría estas fases, que aquí se han indicado gráficamente. Pero eso lleva a que la propia empresa u organización tenga que hacer una evaluación sobre su actividad y evaluar concretamente los riesgos que su actividad engendra para los derechos humanos. En el caso de, puedo comentar de Endesa, Endesa contrató a una consultora, de una de las personas que comenzaron a trabajar en este tema en España pues desde el inicio, es una consultora de Barcelona que se llama María Prandi,
y tiene ahora una organización como consultoría, hizo este trabajo para Endesa. Endesa le pidió que le ayudara a evaluar los riesgos que la actividad, tanto fuera de España como en España, tiene sobre los derechos humanos. Y lo que hicieron fue un proceso en el que en la primera fase identifican los derechos. ¿Cuáles son los derechos que van a ser afectados, en principio por la actividad de Endesa, por los impactos negativos que pueda tener Endesa? Y hablaron o se refirieron desde la pobreza energética en España hasta los efectos sobre las comunidades indígenas desplazadas en Colombia por los paramilitares que tuvieron hostilidades en la región del Cauca. ¿Y eso por qué? Pues para explicaros, os explico el anecdotario. La región del Cauca en Colombia es muy rica en carbón y Endesa ha estado importando parte del carbón del Cauca para suministrarlo en centrales nucleares en España o también en su propia cadena de producción. Ha estado utilizando carbón. Así que se han identificado estos riesgos y de todos los derechos humanos concernidos fueron seleccionando también los más en riesgo de vulneración o los que podían sufrir mayor impacto. Y a partir de esa evaluación, Endesa diseñó con esta consultora un mecanismo de debida diligencia de derechos humanos para que en cada operación de la multinacional se haga desde la evaluación de riesgos hasta identificar los impactos negativos y establecer el mecanismo de remediación. Si vais a la página web de Endesa o la de Acciona, por ejemplo, en la memoria de sostenibilidad y en la página web se puede leer bien el compromiso político con los derechos humanos y qué derechos humanos concretamente incluye. El proceso de diligencia debida pues no es público. En la memoria de sostenibilidad algunos mencionan que existe, pero no el diseño como tal del proceso, que ya pues está en documentos más privados. Yo tengo el de Endesa, pero no lo puedo, sin autorización no lo puedo mostrar, ¿no? Hay otros, por ejemplo, os digo, ¿no? Si veis la memoria de sostenibilidad de Acciona, ahí por lo menos hay un resumen de lo que se ha hecho y está en la memoria. Y en ese caso, en Endesa, os quería comentar, están en la fase de diseñar el mecanismo de reparación. Es lo que ellos no tienen. Tienen ya el diseño de la reclamación a disposición de las víctimas. Por ejemplo, de una persona indígena que se ve afectada en América Latina por ese desplazamiento que he referido, podía acudir a la reclamación, pero lo que no había diseñado y no tenían información, requerían de una investigación para poder establecer cómo reparar, porque en este terreno pues hay elementos también nuevos o más novedosos que no siempre se tienen en cuenta. Pensamos en la reparación como una indemnización económica y hay que pensar más allá, que es el mundo en el que yo os estoy introduciendo hoy. Un poquito de elevar la mirada, hay otras cosas, hay otras dimensiones, otras concesiones importantes. Cuando se trata del desalojo de una comunidad indígena hay que tener en cuenta la relación de esas personas especial con la tierra. Cuando se trata de impactos ambientales graves hay que tener en cuenta que no importa tanto prevenir y no importa una indemnización económica, importa la restauración ambiental y que en esos casos es mejor diseñar un mecanismo de reparación que contemple la restauración ambiental, ¿no? Pues en este terreno también hay nuevos desarrollos muy interesantes. Es un poco complicado llevar el proceso de tema de restauración en este caso como lo dices tú. Sí. Porque por lo menos en mi país lo del tema del fracking el gobierno lo aprueba, aún así ¿De dónde eres tú? ¿De Colombia? Colombia. Sí, entonces por lo menos las empresas que realizan este tipo de excavaciones allí así tengan un plan de restauración, es imposible volver a restaurar como los recursos ambientales
donde están haciendo el tema del fracking, por ejemplo. A lo que yo me refería es que la empresa tiene el deber de diseñar un mecanismo de reclamación y acordar una reparación. Una reparación. La reparación puede tener distintas modalidades y hay algunas modalidades que se han recomendado o bien instado desde la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Ahí tenemos que acoger lo que ya hay en casos de derechos humanos, claro, respecto de la acción estatal. Y a ciertos estados pues se les ha recomendado, igual que en América Latina, frente a graves violaciones de derechos humanos, construir un memorial de recuerdo a las víctimas o un centro educativo. Pues también se está proponiendo ese tipo de medidas de restauración ambiental. Me refería en estos términos más generales. En el caso de Colombia conozco un poco, ¿no?, que Colombia ha autorizado o que es legal las operaciones de fracking, y que hay en Colombia pues una ciudad en particular, un pueblito muy bello, ¿no?, que forma parte de las llamadas ciudades de turismo, que tienen más, en fin, una serie de criterios de calidad turística en particular, y que en esa ciudad pues se han autorizado operaciones de explotación petrolera y de fracking, y todo el pueblo pues se ha manifestado en contra, pero el Tribunal Supremo colombiano ha mantenido que mientras que la superficie del pueblo, por lo tanto del área del pueblo, si estaba sometida a la jurisdicción municipal y el pueblo podía decidir sobre ese tema, no así respecto del resto, para que veáis, ¿no? En este caso pues se ha mantenido que la competencia es del Estado de autorizar, y que ahí se mantiene una visión pues del Estado de Colombia que yo considero que le repercute negativamente. Va a repercutir negativamente en las comunidades y en el propio desarrollo de Colombia. El desarrollo económico y social hoy en día debe tener, en mi opinión, otra mirada, y creo que eso tiene una base hoy científica, ¿no? Nuestro modelo no puede ser de crecimiento continuo año tras año. Hay que plantearse otros modelos de sostenibilidad económica y social que no estén basados en esos parámetros, y por supuesto del enriquecimiento puro y duro de algunos que son siempre los beneficiados. Yo os podría hablar, como no hoy, de las imágenes de Venecia, que es una ciudad tan querida por mí y que conozco bien porque estuve trabajando allí como coordinadora de un máster de Derechos Humanos durante 1 año y medio. Y el agua alta, que es un fenómeno natural, pues ha adquirido estas proporciones como consecuencia del cambio climático y como consecuencia de la irresponsabilidad y el fraude que se ha hecho con los fondos del proyecto Mozart, que es el proyecto del Delta de Venecia, que se lleva implementando por fases, de la cual algunos se llevan beneficiando de esos montantes económicos de inversión tremenda, pero ya vemos el resultado que ha tenido en la ciudad. No ha podido parar esta, que es una de las grandes, quizás la tercera marea más alta en el último siglo, ¿no? Yo creo que llama a una reflexión, ¿no?, de esta serie de cuestiones más allá del tema que estamos comentando hoy, pero de alguna forma están relacionados. Para terminar esta primera parte voy a hacer una referencia a la parte más jurídica, por eso voy a ser aquí más liviana, no os voy a dar mucha carga jurídica. Sí deciros que del pilar tercero, el acceso a los mecanismos de remediación para las víctimas también está bien fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos, porque hay ese principio, que las víctimas de una violación de derechos humanos tienen derecho a una reparación. O sea que aquí no hay nada graciable, ni es una directriz, sino que por parte de los Estados hay una obligación clarísima, y lo que se impone aquí es también un deber a las empresas de proporcionar esa reparación. Y se vincula a los dos anteriores pilares.
¿Cómo puede el Estado dar reparación? Pues puede dar reparación mediante la actuación de sus tribunales, mecanismos judiciales. Puede dar reparación mediante coherencia política, una adecuada legislación sobre la competencia de esos tribunales para que vayan en concordancia con la naturaleza de los impactos. Pensar, por ejemplo, en el impacto de una persona que se encuentre en el estadio de Riad o de Jeddah y que se piense, bueno, pues yo he tenido un impacto adverso, un abuso y voy a reclamar, porque España no ejerció tampoco su debida diligencia respecto de la federación, porque no se conoce ninguna negociación, trámite, indicación del gobierno, aunque quizás una ministra dijo algo en relación con la celebración de la Supercopa. En fin, tendremos que analizar y seleccionar todos los elementos que pueden establecer una pauta de conducta del gobierno como tal, representando al Estado. Y si hubo una omisión de diligencia debida mientras se han producido estas negociaciones que llevan a celebrar la Supercopa, produciendo la segregación de las mujeres, pues podemos pensar, pues hay aquí una mujer o un grupo de mujeres que además después fueron encarceladas, sometidas a malos tratos, violadas en las cárceles de Arabia Saudí, que es lo que normalmente se hace con las mujeres allí, y así están los informes mundiales sobre la situación de Arabia Saudí, que quieran plantear esa reclamación. Y ahora nos tenemos que plantear, la legislación de España permite ese recurso ante los tribunales nacionales. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo encaja el alcance de la jurisdicción? Si va por la vía civil, si va por la vía penal, cómo se caracterizan esas acciones. Por lo tanto, requiere también de coherencia política. Bueno, la otra vía posible es la de los puntos nacionales de contacto, ¿no? La de los tribunales es la más adecuada en principio a las violaciones de derechos humanos. La de los puntos nacionales de contacto es acceso a las víctimas, pero es la vía de una queja y sus pronunciamientos, sus dictámenes no son vinculantes, aunque normalmente hay un acuerdo para cumplir y darle seguimiento. Por parte de los Estados hay también una serie de instituciones, y lo veremos después en el caso de España, que pueden coadyuvar, ¿no?, a que las víctimas puedan establecer el cauce de su reclamación. No solamente los tribunales, sino, por ejemplo, para los derechos laborales, por la inspección de trabajo, que vosotros pues conoceréis también de vuestra experiencia. Y para las empresas, como decía, los principios rectores establecen esta novedad de que tienen que diseñar un mecanismo de reclamación disponible para las víctimas y un mecanismo de reparación, reclamación y reparación, que diseñen qué modalidad de reparación van a otorgar a las víctimas, que puede ser de tipo indemnizatorio o una cantidad económica, pero puede ser en otro tipo de modalidades, de satisfacción hasta otras modalidades de reparación. Y con esta explicación de los tres principios y sus contenidos básicos, termino para comentaros una cosa. Desde el año 2011, que fueron adoptados, no ha pasado tanto, ¿no? No ha pasado tanto. En términos de tiempo y en la esfera internacional no ha pasado nada, ¿no? Y estamos en un marco novedoso, un marco multidisciplinar, como veis, no fácil, abierto en algunos aspectos, que requiere de interpretación, de llenarlo de contenido trayendo conceptos, disciplinas, prácticas, administración de empresas, ciencia política, gobierno corporativo, procesos de debida diligencia, y sin embargo ha tenido un gran impacto, un grandísimo impacto en todo el mundo y en todas las regiones del mundo. Y una de las regiones del mundo con mayor desarrollo económico que ha acogido estos principios es la Unión Europea. La Unión Europea y el Consejo de Europa han apoyado estos principios para la práctica y el desarrollo del mercado interior.
Y después veremos en la siguiente parte de la sesión pues cuál es esta experiencia y cómo ha influido a España, ¿no?, como país miembro de la Unión Europea. Muchas gracias por vuestra atención.